¿Levantas otro aplauso de alabanza conmigo, por favor? Bueno, no sé si ustedes recuerdan el lema con el que se identificó Sobredosis 2024. ¿Alguien lo recuerda? Les voy a recordar con un texto bíblico que fue el lema y que en esta ocasión llevamos a Brasil también. Muchachos, ¿podemos poner el texto? ¿Están conmigo? Bueno, lo voy leyendo. Ya apareció, creo. Creo que estamos sin pantalla grande, ¿no? No sé. Ya apareció. Muy bien. Vi luego una muchedumbre inmensa, incontable, gentes de toda nación, raza, pueblo y lengua, todos de pie delante del trono y del Cordero, todos vestidos con túnica blanca, llevando palmas en la mano. Ese fue el gran lema de Sobredosis 2024 en Bogotá y fue el que se llevó de alguna manera, porque realmente cuando llevamos sobredosis a otros países es como un 10% de lo que hacemos, no hay manera de poder llevar todo lo que hacemos, pero me sirve como entrada para lo que quiero presentarte hoy, aprovechando algo que hicimos en Brasil. Miren, hablando de multitud, es muy interesante pensar que hay un contraste, que es lo que atrajo mi atención al volver sobre este pasaje. Normalmente yo no apoyo tanto el tema de predicación aquí en Bogotá como cuando estamos fuera. Y esta vez tuve la oportunidad de poder apoyar compartiendo la palabra, además de otras cosas en nuestros eventos. Pero hubo una cosa que atrajo mi atención de ese relato de Apocalipsis. Antes de eso, quiero decirles esto. Mucha gente creo que imagina a Jesús como una especie de rockstar que quiere llenar el Estadio El Campino, el Metropolitano, y que entonces quiere que todo el mundo lo aclame, o que quiere llenar la Plaza de Bolívar comprando y trayendo a los indígenas y todo esto para que la gente lo aclame. Ay, perdón, hice una referencia que no, perdón. En fin, algunos imaginan a Jesús como un rockstar, ¿no? Que quiere es como la adulación, o las palabras bonitas, o que le canten, que lo hagan sentir bien, como si realmente Jesús necesitara de eso. Y de hecho, tan es cierto esto que pasa en el escenario del cristianismo, que mucho de lo que hacemos tiene ese toque, el toque de conciertos, de estrellas, de rock o de alguna música. Bueno, en todo caso, lo que yo quiero mostrarte aquí es una diferencia de cómo Jesús ve la multitud. Aunque parezca extraño, Jesús ve la multitud uno por uno. Él ve más allá de la multitud. Jesús podía ver a cada uno en particular, a pesar de estar en medio de la muchedumbre. Miren este versículo tan bello que tenemos. Y al ver toda aquella gente, está hablando de multitudes, porque a Jesús terminaron siguiéndolo multitudes, pero eso no lo impresionaba, es lo que me llama la atención. Al ver toda aquella gente se sentía conmovido. Ah, sí, todos me aclaman, todos me aplauden. No, mira lo que dice luego. Porque estaban, ¿lo puedes leer conmigo en voz alta? Maltrechos y desalentados como ovejas sin pastor. Así que Jesús estaba viendo no una multitud, quiero decir, veía una multitud, pero veía a cada uno en esa multitud y podía tener compasión de ellos. Es el caso, por ejemplo, cuando Jesús le habla a Natanael o Bartolomé, que no lo conocía, y cuando los relacionan, Jesús le dice a él: yo te vi cuando estabas debajo de ese árbol de higuera. Y pues no había manera de que lo viera, eso había pasado en otro momento según el relato bíblico. Y Natanael le responde: pero ¿de dónde me conoces? Yo te vi, le dice Jesús, yo te vi. Recordarán también que no hace mucho tiempo te estuve hablando acerca de Agar, la esclava egipcia, que es el símbolo de muchas cosas negativas. ¿Alguien sabe de qué historia hablo? La mujer que Sara le entregó, una esclava suya, que Sara le entregó por mujer a Abraham, con el argumento extrañísimo de que el hijo que ella tuviera sería como el hijo que Dios les había prometido. Ahora, los hombres, los esposos, debemos ser como Abraham siempre, ¿no? Lo que tú quieras, mi amor. ¿Qué dicen las mujeres? En fin, pero la idea fue de Sara. Con la disculpa de las queridas damas, la idea fue de Sara. El tema es que aparece Agar en el escenario, y Agar es un símbolo también de una mujer venida menos, es una esclava, es egipcia, seguramente idólatra, además era la otra, en fin, es el símbolo de mucha cosa triste para una mujer.
de mucha cosa triste. Y cuando ella huye del maltrato de Sara, que primero la usa para que su marido la deje embarazada y luego la maltrata, porque también pues Agar, la esclava, era lo que era. De pronto Sara esperaba otra cosa de ella, ya no podía hacer nada distinto a lo que era. ¿Y qué sucede con ella? Cuando se va, se encuentra con el ángel de Dios cerca a un pozo, y en ese lugar Dios le hace unas promesas para ella y para su hijo. Es increíble. El hijo que fue el resultado de una pésima decisión y de un desorden total entre ellos y de una, ¿cómo se puede decir? De un manoseo de la promesa que Dios les había hecho. Y sin embargo, Dios la visita y tiene misericordia de ella. Entonces, ¿alguno recordará cómo fue que Agar llamó el lugar donde estaba? Realmente tú ves, dijo ella, tú eres un Dios que ve. Y llamó ese pozo el pozo del viviente que me ve. Entonces, lo que quiero enfatizar de acá es un Dios que ve, un Dios, un Jesús que no se empalaga con la multitud. Y por eso aparece, yo no sé muchachos si podríamos volver a poner el versículo de Apocalipsis un momento de nuevo, discúlpenme, porque quiero destacarles a ustedes esta palabra que fue la que atrajo toda mi atención. Vi luego una muchedumbre inmensa, pero esta palabra atrajo mi atención, incontable. Claro, evidentemente alguien dirá, pues obvio, pastor, se refiere a que no hay manera de contarla. Sí, pero no fue lo que empezó a hablarme a mí. Entonces, te voy a decir 3 cosas rápidas de lo que me dijo a mí. ¿Estás listo? Sí, porque me toca apurar. ¿Cuántas son? 3. Listo, la primera cosa que yo veo cuando veo en incontable es una multitud compuesta por únicos, una multitud de únicos. Yo jamás olvidaré una mañana aquí donde el Señor comenzó a dejar correr en mí una frase muy sencilla para que yo pudiera compartir con ustedes. Quizá alguno recuerde esa mañana, hace muchísimo, yo no la olvidé nunca, porque fueron un par de frases que me introdujeron como en que reafirmaron en mí algunas cosas que yo encuentro en la Escritura. La primera frase es: no eres el primero, no eres el primero, pero luego tampoco eres el último. Entonces yo pensaba, ¿esto qué significa? Y luego vino como el cierre: no estás en una fila, no estás en una fila porque tú eres único. No eres el primero, pero tampoco eres el último. Dios no te tiene en fila de ninguna clase. No soy el primero, no soy el último. Me gustaría que lo dijeras conmigo: no soy el primero, no soy el último, no estoy en una fila. No estoy en una fila. Y tiempo faltaría para enfatizar esto: la belleza y la importancia de entendernos como únicos. Entonces, yo tengo una manera de ilustrar todo el asunto, y es que ustedes saben que Andrés David es hijo único, y saben que hay todo un mito acerca de los hijos únicos. ¿Cuántos han leído y estudiado acerca de los hijos únicos? ¿Alguien lo ha hecho? Hay mucho mito. El mito de que son malcriados, el mito de que son egoístas, el mito de que son, no sé, un montón de cosas negativas. Yo no sé si les puedo demostrar esa actitud. Bueno, no es así. Yo creo que algunos que conocen a Andrés David podrán ver si... De hecho, tampoco llegó a ser hijo único por decisión, sino pasaron cosas, queríamos tener más hijos. Pero entonces yo he aprendido algo con mi hijo y con mi experiencia de ser padre de un hijo único, habiendo querido tener más. Y es esta: ¿cuántos de ustedes tienen 2 hijos? Bastantes. ¿Cuántos tienen 3? También son bastantes. ¿Cuántos tienen 4? Ya disminuyó. Bueno, Betty está fuera de concurso. ¿Tú has pensado en esto que te voy a decir? Que tú tienes 2 hijos únicos, o 3 hijos únicos, o 4 hijos únicos, que cada uno de tus hijos es único. Y en la medida en que lo comprendas, vas a hacer mejor tu tarea como papá. Cuando comprendas que cada uno es único. Sí, seguramente van a compartir cosas en común, pero son distintos. Inclusive, perdón Betty, que entonces sigamos contigo como ejemplo. Amy y Hannah, en esa inolvidable barriga tuya. Si Betty no tenía alumbramiento pronto, iba a explotar. Gemelos o mellizos, bivitelinos, univitelinos, y son tan distintos. Llegan a ser tan distintos. Mira,
Ser incontable, lo primero que quiero decirte es esto. Es una multitud de incontables, porque es una multitud de únicos. Una multitud de únicos, donde cada uno tiene un valor absoluto. Creo que a veces cuando decimos Jesús murió por todos, como que el asunto se diluye. Yo soy parte de ese todos. Podríamos decirlo de esta manera, que si yo hubiera sido el todos, solo yo, Jesús me habría amado de la misma manera y habría entregado su mismo amor y su vida por mí solo. La respuesta para eso es sí. Jesús muere por todos, pero en realidad muere por cada uno, tomando el lugar del cada uno. Yo quiero enfatizarte la condición tuya como único, único. Y no parte de una gran masa, de una multitud, como que eso es lo que Dios persigue. Una gran multitud porque eso le da satisfacción, como los que llenan el Plaza de Bolívar. Perdón, otra vez se me... No soy uno más perdido en una multitud. No soy eso. No soy uno más en una muchedumbre. Mira lo que dice David en el Salmo. Aquí está. Salmo 139, del versículo 13 en adelante. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Yo creo que eso lo dicen sobre todo las mujeres, ¿no? Maravillosamente complejo. Tu fino trabajo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Sigue hablando de sí mismo. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Te lo voy a decir como un día te lo dije y me excuso anticipadamente. Todos tus grandes sueños y tus grandes pensamientos acerca de ti, si es que los tienes, son una pichurria frente a los pensamientos de Dios para ti. No son nada frente a lo que Dios tiene acerca de ti. Ahora, tristemente, la mayoría de nosotros lucha con el hecho de yo soy la pichurria, yo. Y eso no es lo que la Biblia dice. Esa característica de único, yo quiero remarcártela en ti y solamente dejarla. Hoy no puedo profundizar más en ello, pero recordártelo. Porque muchos de nosotros todavía aún de pronto luchamos con experiencias que vivimos de rechazo en nuestra niñez o de rechazo desde el vientre. Los que no fuimos una buena noticia para nuestras madres cuando le dijeron, señora, está embarazada, y boom, mi mamá se desmayó, diría alguno, no fue una gran noticia. Eso puede pasar por diferentes razones, no por maldad en el corazón de esas mujeres, sino por las situaciones que vivían, no sé, tantas cosas que nos envuelven para que nosotros despreciemos la obra de Dios en nosotros, para que ninguno se mire con el amor y con la admiración que debería mirarse, porque sí deberíamos mirarnos, no con adulación, no con egocentrismo ni con narcisismo, como el de los que llenan la Plaza de Bolívar, sino con los ojos de Dios para cada uno de nosotros. ¿Estás conmigo? Mi existencia encuentra en Dios su origen. Ten eso presente. Mira lo que le dijo la primera frase que le dice el versículo 5 de Jeremías 1. Lo primero que le dice el Señor a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. Algunos mal llamados predicadores de la gracia de Dios estaban enseñando hace un tiempo acerca de ese versículo, que es que las almas de las personas preexisten. Es una herejía total, es una enseñanza absolutamente antibíblica. El único preexistente que se encarnó es el Hijo de Dios. Los demás somos creados, fuimos creados. Ellos, la única forma de entender, la forma tan absurda de entender, de explicar este versículo, era diciendo que preexistíamos y que entonces era como una especie de almacén de almas en el cielo, y de repente le llegaba el turno a uno más otro, y cuando Dios te veía ya en la tierra te decía: ve, como decían antes, a vos no te conocí en Palmira, ve, yo te vi en el cielo antes. No, eso no es lo que dice acá. Lo que dice acá es más maravilloso. Yo te conocí, yo supe de ti cuando ni siquiera existías. Yo supe de ti es conocer lo más profundo de ti, las cosas más, inclusive lo que Jesús decía, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Claro que en el caso de algunos eso es muy fácil, pero para la mayoría es bastante complejo. Yo quiero enfatizarte esto, porque lo primero que resaltó a mis ojos, vi una multitud innumerable, incontable.
porque es una multitud de únicos. Y ese único parte de aquí, esa característica mía de único, esa peculiaridad absoluta. El hecho de que soy de verdad único en mi especie, me refiero en cuanto a mi propia persona, porque seres humanos somos muchísimos indudablemente, pero cada uno tan particular y tan peculiar en lo que es, viene de este hecho que te acabo de decir. Hay una tragedia grande, y yo fui uno de los que la viví, de despreciar la dignidad que Dios nos da, de abandonar el lugar en donde Dios nos puso, de olvidar todo esto que Dios dice de nosotros, que escape de nuestros ojos por alguna razón. Eso yo lo viví hace muchos años, cuando tuve una gran crisis, una quiebra total, y recuerdo que el Señor me dijo: yo te voy a mostrar por qué estás así. Tú estás así por dos razones. Estás en esa situación de quiebra total, emocional, familiar, ministerial, financiera, porque dos cosas te pasaron. Y esto nunca lo hubiera yo imaginado. Eso fue hace muchísimos años. Nunca hubiera imaginado esta respuesta. Yo esperaba que Dios me hablara como de una especie de reprimenda, digamos, de lo malvado que era yo y de lo incorrecto de lo que estaba haciendo, pero no, lo que el Espíritu Santo me dijo es: dos cosas te pasaron, Edgardo. La primera, tú despreciaste la dignidad que yo te di. Eso me golpeó como ustedes no se imaginan, como si un camión me hubiera golpeado. Desprecié la dignidad. Y la segunda, que también me arrolló, me dijo: y abandonaste el lugar donde yo te puse. Tú eres consciente de que Dios nos tiene una asignación, o sea, una dignidad a cada uno, una posición y una dignidad inherente a esa posición. ¿Estás conmigo? ¿Me estás oyendo? Tú eres consciente de eso, y que además de eso tienes un lugar, y que si no estás en ese lugar no vas a poder florecer, crecer y expresar toda la belleza y la grandeza que está dentro de ti. ¿No dice la Biblia, por ejemplo, como el ave que abandona su nido, así es el hombre que se va de su lugar? Hay un lugar para mí, que es un lugar en términos subjetivos, que habla de espacios donde yo intervengo, pero que también es un lugar objetivo, que habla de espacios físicos donde yo debo encontrarme también. Entonces, eso me lo enseñó el Señor y me dijo: por esa razón estás en un caos ahora, por despreciar tu dignidad. Por favor, pon esto en tu corazón. Hay una dignidad que Dios te dio. Eres una idea de Dios que tomó forma. Eres un proyecto de Dios, eres una historia de Dios en desarrollo. Y lo digo de corazón. El amor de Dios por el ser humano expresado en cada uno de manera total, no repartido en pedacitos de la multitud. Y además de eso, todo lo que significa esto con una posición y un lugar para poder desarrollar lo que yo tengo. Este fue el versículo con el que Dios después me reafirmó en la carta de Judas, el versículo 6. Y nunca había puesto cuidado de esa carta. De hecho, ¿cuántos de ustedes han leído la carta de Judas? ¿Cierto que por el nombre es como que no apetece leerla? No todos los Judas eran Iscariote. Y a los ángeles, ¿qué fue lo que pasó con esos ángeles? Que no mantuvieron su posición de autoridad, dejaron su señorío, su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ahí están las dos cosas. Dejaron su lugar. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. El Señor me dijo: estás como estás por esa razón. Mi punto es muy simple: incontables porque somos únicos. Y cada uno de nosotros necesita urgentemente un encuentro consigo mismo. Es decir, un encuentro con la verdad acerca de su propia existencia. Porque si haberse olvidado de la dignidad y haber abandonado el lugar fue la tragedia de esos ángeles, entonces, poniéndolo al revés la historia, ser consciente de mi posición y mi dignidad y ser consciente del lugar donde Dios me puso, seguramente me va a ayudar a vivir de la manera correcta. Entonces, incontables porque somos únicos. Pero la segunda idea, vamos bien, yo creo que rapidito se lo voy a decir. Es una multitud de únicos. ¿Quién puede imaginar eso, no? Pues por eso te lo puse como ejemplo con tus propios hijos. Aprende a mirarlos como únicos. Son 2 únicos, 3 únicos, 4 únicos. Sí, tienen cosas en común, pero tienen características muy propias, muy únicas. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino. En su camino, ni siquiera dice en tu camino. No dice proyéctale tus sueños a tu hijo, sino instrúyelo en su camino. ¿A qué obliga eso? Primero a entender cuál es su camino, qué es lo que Dios quiere para ese hijo, y luego entonces instruirlo en ese camino. Y dice que si instruyo al niño en su camino, nunca se apartará de él. Nunca se apartará de él. Ok,
Mi segunda idea, una multitud de únicos, aquí viene un asunto importante, a la hora de conformar tribus, pueblos, lenguas, naciones, una multitud de únicos que se juntan por familias también únicas. Viene el segundo elemento importante que quiero dejarte esta mañana. ¿Cómo comenzó todo Dios al principio? Fundó una tremenda iglesia, hizo una catedral. ¿Qué dices tú? Comenzó una religión, el judaísmo, o alguna otra. Creo que todos tenemos claro cómo comienza nuestra historia, pero no lo valoramos. Quiero decir, no ponderamos lo que eso significa. Miren, vamos a leer Génesis 1, 27 y 28. Dios comenzó todo con una familia. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? ¿Cómo proyectó su imagen? Hay una característica interesante acá, que es varón y hembra los creó. Mete el tema del género en también su imagen. Y luego dice, y los bendijo. La condición de Dios para todo ser humano, la condición en la que Él quiere tener a todo ser humano es bendición. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios comenzó todo con una familia. Y esa idea de Dios no ha cambiado. Sigue vigente con todo lo que de allí se desprenda. Tengo una frase para ti que va a aparecer en pantalla del teólogo E.W. Kenyon, y él dijo, entre cosas muy interesantes que él dijo, quiero rescatar esta. ¿Ya la tienes tú en la pantalla? Esto, hablando de este mismo texto y de esto de que Dios comienza es una familia. Esto, dice él, abro comillas, coloca sobre el hombre una responsabilidad que solamente puede medirse por la eternidad. Escucha esto por favor, o léelo pues. El hombre engendra personalidades eternas. ¿Has pensado en eso? El hombre engendra personalidades eternas, seres eternos. Tenemos esa facultad. ¿Creamos los espíritus? No, pero Dios nos dio la capacidad no solamente de reproducir lo que es físico, materia, sino también de engendrar seres en los que Dios pone espíritu y los convierte de ahí en adelante en eternos, como Dios. El hombre engendra personalidades eternas, hijos que vivirán tanto como Dios vive. El hombre, pues, es el custodio del gozo divino. Mi punto es simple. Hablemos de familias rápidamente. Son la llave de bendición de las naciones. Las familias, como Dios lo diseñó, es el medio a través del cual Dios quiere traer bendición a naciones. ¿Por qué tenemos tanto enfermo emocional en tantos ámbitos? No lo puedo poner como absoluto, pero una de las razones es porque hay muchas cosas que debiendo ser aprendidas en el seno de familias, no lo son. No entendemos la familia como el motor de las cosas. Luego no lo entendemos tampoco como un lugar de entrenamiento, ni como el espacio de crecimiento inicial de los seres humanos. Miren lo que dice Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y mire lo que añade, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti. ¿Qué cosa? Todas las familias de la tierra. Las familias también son la llave del avivamiento. Lo que esperamos, ese gran derramamiento del Espíritu Santo. ¿No deberíamos hacer alguna clase de cruzada para que en las familias haya experiencias de avivamiento en nuestras casas, quiero decir? Donde podamos experimentar la presencia de Dios real en nuestras casas, de puertas para adentro, en la cocina de la casa, en la cama donde tú duermes, donde duermen tus hijos. ¿Me estás siguiendo? De hecho, algo de eso vamos a tratar de implementar pronto, aprovechando el mes de la familia. Pero mira lo que dice Joel. Para que veas que no estoy exagerando. Y después de esto, la famosa promesa de Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero ¿cómo lo pone? ¿Cómo va a ser eso? Aquí aparecen las familias implícitas. ¿Profetizarán quiénes? Vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Tal parece que hay un espacio que necesitamos llenar con avivamiento, que son las casas. Y no lo pensamos así. Algunos, de hecho, difícilmente traen a sus hijos a las reuniones, difícilmente. Y yo diría, debe ser que en sus casas les dan todo lo que ellos necesitan, pero tampoco.
les das la tableta, el celular, el televisor. Pero no deberíamos buscar opciones para que hijos e hijas también en nuestras casas puedan experimentar lo que es la manera como el Espíritu de Dios se mueve, y no solamente los templos o los auditorios. Y una cosa más, una multitud de únicos, pero esos únicos, te dije, son parte de familias también únicas. Entonces aquí va mi punto. Alguien me dirá: Edgardo, lo que estás diciendo es lo imposible en mi familia. Tú no tienes idea cómo es mi familia. Me gustaría contarte el infierno que yo vivo. Bueno, creo que muchos de nosotros podríamos contar experiencias parecidas. Cuando yo me convertí en mi familia, yo fui el primero que le di mi vida a Jesús. Sí, mi familia es religiosa, pero tener religión y conocer a Cristo son dos cosas muy distintas. ¿Qué fue lo que pasó en mi casa? Yo te cuento, y no para victimizarme ni nada por el estilo. Pues ya han pasado 48 años, pero mi madre me echó de mi casa 3 veces. 3 veces me dijo: te vas, y me puso en la puerta. Y agarradito del pescuezo, y pues con toda la escena. ¿Qué hice? ¿Qué crees que hice? Pues me voy. Y me van a hacer una estatua de héroe porque me echaron de mi casa por ser cristiano. Lo que dije fue: no, pues me quedo. Esta es mi casa, yo no tengo por qué irme. Y esperar hasta que pudiera causar que mi familia empezara a conocer de Cristo. No importa la familia más caótica, yo te quiero decir esto, es posible, pero quizás son caóticos en sus casas, o tu familia ha sido caótica por una simple razón. No porque Dios no tenga una idea precisa con tu familia para hacerla también única, sino porque al no tener contacto con Dios, pues todo se despedaza, todo se desdice, todo se desdibuja por completo. Las familias tienen un nombre que Dios les dio. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Qué crees tú que es ese nombre? ¿El apellido? ¿El Peña? ¿El Arenas en mi caso? ¿O el tuyo? ¿El Rodríguez? ¿El Martínez? No, el nombre que Dios le asigna a la familia es una dignidad y un propósito y una propuesta para las familias. Así como las familias, algunas se caracterizan porque allá no ha faltado el ladrón, allá no ha faltado la mujer que se casa embarazada, allá no ha faltado la familia que se desbarata. Que puedas decir: allá no ha faltado las familias numerosas, allá no ha faltado la gente que sea correcta, allá no han faltado los que prosperan, allá no han faltado los que son excelentes personas, allá no han faltado los que hacen que todo el asunto se ponga en paz. La otra versión del asunto. ¿Me estás siguiendo? Familias que tienen un nombre. Y si tu familia es un desastre, eso solo significa una cosa: que tú eres la persona llamada a restaurar el honor perdido de tu familia. Para que esa belleza de lo que Dios quiso con tu casa se vea. Una multitud entonces de tribus, pueblos, lenguas, nación, compuesta por seres únicos que son parte, que funcionan dentro de masas, no, sino dentro de familias. Seres únicos que brillan dentro de familias. Tristemente, la iglesia cristiana en muchos casos le ha hecho violencia a la familia. Y yo conocí el caso de un lugar aquí en Colombia donde me decían ellos con mucha, ¿cómo se puede decir? Muy impostado el asunto. Es que nosotros queremos que nuestra iglesia sea una familia. Y yo decía: aquí hay algo raro detrás, porque si somos la familia de Dios, claro que sí. Pero como lo decimos siempre aquí en la casa, una familia compuesta por familias. ¿Sabes qué pasó en esa familia que era esa iglesia? Empezaron a recibir muchachos que salían de su casa por cualquier razón, porque allá sí los comprendían y los trataban mejor, y terminaron viviendo una cosa absolutamente incorrecta, de orden sexual, de orden moral incorrecto, porque ellos eran una familia. Y entonces eran todos contra todos. Una familia de familias. Y la última cosa: una multitud de únicos que son parte de familias únicas. Y entonces lo último es esto: únicos que en familias hacen cosas únicas. Porque ese es como el producto final de este asunto. Mira, en el modelo de Dios, déjame decírtelo bien claro, y de pronto alguno va a sentir que le piso un callo. En el modelo de Dios, toda construcción, se da a partir de las familias, no a partir del Estado, ni a partir de estructuras políticas. Escúchame, por favor. En el modelo de Dios, toda edificación se da a partir de familias. Pero a lo largo del tiempo, más en unos tiempos que en otros, nos han enseñado a desmontar eso para que sean otras estructuras las que den origen a las cosas, cuando deben ser las familias. Escúchame bien:
Las familias debían ser el círculo de emprendedores, las familias debían ser el círculo de educación, de formación de las personas. Las familias debían ser la plataforma de lanzamiento en todo, para todas las cosas, familias. Pero ¿qué es lo que vivimos nosotros hoy? Yo digo que la familia es hoy como una especie en vías de extinción. Sí, hay demasiada violencia de todo lado llegándole. Y la iglesia la hace también, la despedaza diciéndole a la gente que más importantes son las actividades de la iglesia que el poder tener verdadera vida de familia. Hago una aclaración: algunos se escudan en que tienen vida de familia para no hacer nada en sus comunidades, pero la verdad es que no hacen nada ni en sus comunidades ni en sus casas. No, yo estoy hablando de los que son honestos con esto. Óyeme bien, la ideología dominante hoy ha permeado la mente de la gente cristiana de muchas maneras, para que familia no sea su eje de atención real. La ausencia de carácter y de compromiso para establecer y sostener familias. Ahora, para nosotros también es fácil poder tener 4 o 5 matrimonios. Le digo, bueno, cuando ya estás así eres muy cariñoso, o tienes un corazón enorme, o una falta de carácter infinita. La ausencia de una sana teología acerca de la existencia humana es otro gran problema en este punto, para no entender que las familias son el punto de partida, son el motor. La ausencia de una sana teología acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la eternidad. El énfasis apocalíptico que manejamos. ¿Quién quiere construir algo si la semana entrante vamos a estar peor? Si lo que te dicen los púlpitos es que ¿para qué? Si el anticristo ya está a la puerta. Toc, 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 toc. Que más bien mira, que ponga los ojos en las nubes, porque rapidito te van a sacar de aquí. Esa teología tan apocalíptica no ayuda. La terrible sensación de no futuro. Tengo aquí un texto que ya no hay tiempo de leer, de un hombre, un periodista español, que escribió un texto hace muchos años ya, y para que te hagas una idea de lo que el texto dice, y después de pronto lo comparto en los chats. Por primera vez en la historia decía: tenemos maternofobia. ¿Cuántas mujeres hoy dicen que no quieren tener hijos? Son muchas. Ah, pastor, ¿usted es tan retrógrado que dice que yo solamente existo para tener hijos? No, pero te aseguro que Dios te dio un útero para algo. La tasa de reemplazo generacional, por ejemplo, ¿sabías tú esto? Esa tasa indica, para decírtelo literalmente, ¿cuántos hijos en promedio debería tener una mujer para que la población se mantenga estable a largo plazo? 2.1. ¿Sabes en cuánto va en Colombia? 1.69. Y estamos bien para muchos. El diario La República puso esto hace poquito, el pasado 26 de marzo. Dijo, abro comillas: en la última década los nacimientos en Colombia han caído 33.4%. Mira esta gráfica. 33.4% de caída de nacimientos en Colombia. Ahora bien, Abraham, dice la Biblia, no vamos a leer el texto, pero dice la Biblia en Hebreos 11 que él salió porque él esperaba algo mayor, y él salió con su familia. Y yo quiero enfatizar esa parte. Aquí hay una imagen que te vamos a mostrar de cómo podía ser Ur de los Caldeos, y él sale de allí. Pero es que el punto es este, que no se puede, ese salir, ese énfasis de ese texto de Hebreos capítulo 11, que no tenemos el chance de mirar en detalle, quiero decir. Habla de salir, habla de dejar, habla de abandonar, habla de moverse, habla de ir, habla de construir, sobre todo construir. Seres únicos que son parte de familias únicas y que hacen cosas únicas. Ellos salieron porque esperaban algo. Si yo no espero nada, pues no salgo a nada, no voy a nada, no espero nada, no creo que haya nada, no creo que haya mañana, no creo que haya futuro para nada, me quedo quieto. Pero la Biblia no dice eso de Abraham, dice que él esperaba una ciudad. ¿Una ciudad? ¿Cómo así, pastor? Bueno, mucho que hablar acerca de lo que la Biblia llama ciudad, una estructura, una manera de actuar, una manera, un modelo nuevo, o una manera de ser diferente, una manera de vivir y de avanzar en la vida distinta. Y lo que sí quiero que hagamos es, y quizá eso fue lo que Abraham pudo vislumbrar, de pronto esta pudo haber sido una buena ilustración. Él vio algo, pero lo que me impresiona es que él se mueve hacia allá
con su familia. Es un asunto de familias. Tribus, pueblos, lenguas y naciones que se componen por seres únicos, que crecen dentro de familias únicas y que juntos hacen cosas únicas, cosas únicas. Así que ponte de pie porque ya vamos a orar. Quiero que te lleves esto a tu casita. Somos incontables, no tanto porque seamos muchos, sino porque somos únicos. Únicos. Además, allí lo vas a ver en las pantallas, pero somos únicos que hacen parte de familias únicas con un nombre, escúchame esto, con un nombre y una carga de confianza de Dios sobre ellas. Una carga de confianza de Dios sobre tu casa. No se construye sobre el Estado o lo que el Estado dice, se construye sobre familias. Y necesitamos sociedades que lo entiendan. Una frase final: somos únicos que participan de la bondad de una familia única. No tengo una familia buena, pastor. Construyela, hazla tú. Que se cuente que a partir de ti la historia de tu familia cambió. Que se diga eso. Esa familia era conocida porque eran unos ladrones todos. ¿Hasta qué? Llegó Miguelito o Juancito o el que sea, y todo cambió. Y ahora son una familia así, 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 que han generado esto y aquello y aquello. Esas son las familias que luego componen tribus, pueblos, lenguas, naciones, adorando a Dios en la eternidad. Únicos que participan de la bondad de una familia única, todo para hacerse parte de algo único, mayor a ellos mismos, mayor a ellos mismos. A mí alguna vez me dijeron, una mujer que decía que era profetisa, que yo no me debía casar, que Dios me quería soltero. Qué lío en que me metió. Porque después porque muchos sabían que yo de muy muchachito había dicho que yo quería mantenerme soltero. Y cuando me quería casar me dijeron que si iba a desobedecer a Dios. No te imaginas el lío en que me metió esta mujer. No te haces una idea. Inclusive me provocó un ayuno de una semana. O sea, por causa de ella aguanté hambre una semana. Si le hubiera hecho caso, no vería a mi hijo, no vería a mis nietos. Yo sé que hubiera tenido muchos otros hijos. ¿Cómo los tengo? Creo que muchos de ustedes lo son hijos del corazón. Pero le estoy entregando al mundo una familia que haga algo particular y único, porque somos únicos. Miren cómo terminamos con este texto, muy bello, y aparece la misma palabra. Hebreos 11, otra vez, versículo 11. Por la fe también, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo, hablando de Abraham, había rebasado la edad apropiada, recibió a Abraham fuerza para fundar un linaje. Date cuenta que el énfasis de Dios siempre aparece en familias y genealogías. Y luego dice, todo porque se fió de quien se lo había prometido. Así que de uno solo, mira estas frases, son de colección, ¿no? De uno solo y ya sin vigor, Dios mío, surgieron ¿qué? Descendientes numerosos, como las estrellas del cielo, incontables, como la arena de la playa, incontables. Únicos, que hacemos parte de familias únicas y que hacemos algo único dentro de esas familias. Señor, te doy gracias por lo que haya podido llegar al corazón de mis hermanos, de mis amigos hoy. Te pido, Señor, que más allá del cansancio y del tiempo, lo que alcanzo a exponer pueda tener un efecto en quienes me escuchan, en mí, en quienes me escuchan. Vivimos una generación que niega muchas de estas cosas, Señor. Vivimos una generación que dice que no es así, que familia puede ser cualquier cosa, que tener hijos ya no importa. Vivimos una generación que niega esto. Yo te pido, Padre bueno, que tú toques a la puerta del corazón de tu gente para que podamos entender
cuáles son tus diseños, tus modelos, tus maneras. Y que podamos ser como Abraham, que salió, aunque no sabía hacia dónde iba, porque esperaba una ciudad. Que podamos también nosotros ir en pos de esa ciudad. Otra forma, otra manera, otro estilo de vida, otra construcción. Y que lo hagamos por familias. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tiempo de terminar, disculpen la tardanza, pero bueno, estamos en el peor escenario de límite. Yo no sé cómo hacen las iglesias que ofrecen como su propuesta 80 minutos de reunión. Bueno, nosotros en 80 minutos no alcanzamos a hacer mayor cosa, pero allá mi esposa me está haciendo señas de que no olviden las empanadas que hacen Misiones, me imagino, ¿no? Levanten sus manos a los cielos, por favor. Ustedes también en sus casas. Ha sido una mañana linda. Espero que Dios haya hablado al corazón. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Sé bendecido en el nombre de Jesús, tú y toda tu casa. Amén, amén, amén.